Los que todavía tienen pendientes actividades de las semanas anteriores, pueden mandármelos para no afectar su calificación. Por ahí, las actividades de esta semana van a ser dos sencillas. La primera consiste en hacer un resumen de la presentación de la clase de hoy. Vamos a ver sistema de unidades. Entonces, la primera actividad consiste en hacer un resumen de lo que veamos ahorita en la reunión. Esa sería la primera actividad. Y vamos a ver conversión de unidades. Les voy a explicar unos ejemplos y ustedes van a resolver ocho ejercicios individualmente. Estas serían las dos actividades de esta semana. Sale, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver el sistema de medición y para qué medimos. Le quiero preguntar a Valeria Mendoza, ¿por qué cree que es importante medir? Pues no sé, para saber la longitud de las cosas, para... La longitud, ¿qué más podemos medir? Una mayor precisión en un experimento o algo así, ¿no, profe? Para que salga algo perfecto, ¿no, profe? Para tener medidas exactas. Ajá. ¿Sale? ¿Qué medimos? Casi medimos todo. Podemos medir el tiempo. ¿Cuánto duran nuestras clases? 50 minutos. Sí. El tiempo que trabajamos, igual nos lo pagan por horas. La distancia que recorremos. Cuando vamos a comprar algo a la tienda o al mercado, ¿cómo lo miden? Con paso. Por kilos. En kilos. ¿Sale? Medimos en kilos y en gramos, todo lo que compramos. Así lo miden. ¿Sale? Por eso se crearon los sistemas de medición para poder medir. Ahorita les voy a pasar una presentación. En base a esa presentación, ustedes van a empezar a hacer su resumen. Si gustan irlo haciendo ahorita o al final de la reunión, les comparto la presentación para que hagan el resumen. Ese resumen va a ser la primera actividad de esta semana. Esta semana van a ser dos. Les comentaba, vamos a hacer un resumen de lo que veamos ahorita, lo que les voy a explicar. Y la segunda actividad va a ser resolver 8 ejercicios de conversión de unidades. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es medición y sistemas de unidades. Profe, disculpe, Ajá, dígame. ese sería el título, ¿no? También de nuestro resumen que vamos a hacer. Ajá, Sí. medición y sistemas de unidades. Ok, gracias. ¿Vale? ¿Alguien me puede apoyar a leer esta diapositiva? Adelante, Monse. Desde los orígenes de la vida, el ser humano ha necesitado comparar objetos como animales y alimentos o reconocer eventos como estaciones del año y temperatura. Por ende, es un proceso inherente a la naturaleza del ser humano, especialmente en la exploración y conocimiento del entorno que lo rodea. Sale aquí una breve explicación, lo que comentábamos al inicio de la clase, ¿por qué medimos? Pues para reconocer, como dice aquí, las estaciones del año, la temperatura, ¿vale? Estamos ligados a medir todo lo que usamos. Aquí en las imágenes podemos ver, una balanza y las formas de medir que usaban antes. Antes no tenían instrumentos de medición y usaban el dedo pulgar, la palma de la mano, el codo, un brazo, el pie, para medir. ¿Quién me apoya con esta diapositiva? Yo, Adelante. el resultado de esta comparación fue el poder distinguir las diferencias entre las propiedades de los objetos o eventos. Debido a la gran diversidad cultural, se gestaron múltiples formas de medir y con ello diversas definiciones sobre qué es medir, por lo cual fue necesario homogeneizar este proceso universal. Según el diccionario de la Real Academia Española, medir es comparar una cantidad con su respectiva unidad. Aquí podemos ver la definición de medir, nos hace referencia a comparar, ¿sale? Comparar una cantidad con su respectiva unidad, ¿sale? Para estandarizar las mediciones, se tuvieron que crear patrones de medida. ¿Qué quiere decir un patrón? En la primera imagen que podemos ver es un patrón de 1 kilo. Si lo ponemos en una balanza, al comparar lo que vamos a comprar, se debe de equilibrar con ese patrón. Ese es un patrón de medida que corresponde para 1 kilo. En la segunda imagen podemos ver una tipo regla. Ese es un ejemplo de patrón de medida para 1 metro. ¿Vale? En base a eso podemos comparar 1 metro. Entonces, si todos queremos saber qué es 1 metro, agarramos un patrón como estos de medida y podemos trazar, por ejemplo, se me ocurre un lazo.
y vamos a tener un patrón de medida para que todos tengamos la misma medida de lo que es un metro. En la tercera imagen vemos el patrón de medida de un litro. Un patrón de medición es una representación física de una unidad de medición. Una unidad se realiza con referencia a un patrón físico arbitrario o a un fenómeno natural que incluye constantes físicas y atómicas. Por ejemplo, la unidad fundamental de masa en el sistema internacional, ¿sí? Es el kilogramo. ¿Vale? Bueno, aquí podemos, ya les expliqué los ejemplos de los patrones. Y ahora vamos a ver lo que son sistemas de unidades. ¿Vale? ¿Quién me puede apoyar con esta diapositiva? Yo, profe, yo. Adelante. Sistemas de unidades. Los sistemas de unidades son el conjunto de unidades de medición coherentes y estandarizados en todo el mundo. En la actualidad existen dos sistemas de unidades, sistema internacional y el sistema de inglés de unidades. ¿Vale? Ahorita vamos a ver esos dos sistemas, el sistema internacional y el sistema inglés de unidades. Vamos a empezar con el sistema internacional. Sistema internacional. El sistema internacional fue desarrollado durante el periodo de la Revolución Francesa. Tuvo como propósito unificar las unidades de medición de todas las magnitudes utilizadas en esa época. Entre las mejores que trajo consigo este sistema están la relación decimal entre múltiplos y submúltiplos, uniformidad en los símbolos, una sola unidad con cada magnitud física. Este sistema internacional se crea con la finalidad de estandarizar para que todos ocupen las mismas unidades. El sistema internacional se divide en dos partes, en unidades fundamentales y unidades derivadas. ¿Vale? Estas son las 7 unidades fundamentales y a partir de estas unidades es que se forman las unidades derivadas. Ahorita vamos a ver las derivadas. Aquí en la imagen están las 7 unidades fundamentales, que para medir longitud en el sistema internacional es el metro, para medir masa, kilogramo, para el tiempo ocupamos el segundo, para la corriente el amper, la temperatura en los grados Kelvin, cantidad de materia mol y la intensidad luminosa, la candela. Estas son las 7 unidades fundamentales. Ahorita les vamos a ver la siguiente, que son las derivadas, y estas son las que se forman por la combinación de todas las unidades fundamentales. ¿Vale? Por ejemplo, la velocidad. ¿Cómo se mide la velocidad? ¿Quién sabe las unidades de medición de la velocidad? ¿Por kilómetros? Ajá, kilómetros, ¿por qué? Por hora. Por hora también. Kilómetros por hora. Exacto, esa sería una unidad derivada, porque se compone de dos fundamentales, que son kilómetros y hora. ¿Vale? Aquí están los ejemplos. ¿Vale? Vamos a ver lo que es el sistema inglés de unidades. ¿Vale? Aquí dice también conocido como sistema imperial. Es un sistema de unidades antiguo. A la fecha se ocupa ampliamente en Estados Unidos y en otros países cuya historia estuvo influenciada por el colonialismo británico. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los países que fueron colonias inglesas o de Inglaterra, pues adoptaron el sistema inglés, ¿vale? Aquí podemos ver que para medir la longitud se ocupan las pulgadas, los pies, las yardas, las millas, la masa se mide en libras, en onza o tonelada, el volumen se mide en galón, por cuartos o pie cúbico. Si se dan cuenta, muchas de estas unidades que acabo de mencionar, las ocupamos mucho, o se ocupan mucho en los centros comerciales. Muchos productos nos los venden por galones o por tonelada. ¿Han visto los flexómetros que ocupamos? Viene dividido, inclusive también las reglas. En un lado vienen centímetros y en el otro lado vienen pulgadas. ¿Sale? Por eso la importancia de ver los dos sistemas, el inglés y el sistema internacional. ¿Sale? El siguiente tema, o el subtema, con este cerramos, es con conversión de unidades. Para poder hacer las conversiones de unidades vamos a ocupar nuestras tablas de equivalencia, que se las voy a dejar aquí. ¿Vale? Los factores de conversión o equivalencia se ocupan para transformar unidades de un sistema a otro, entre unidades del mismo sistema. Algunos factores de conversión se pueden consultar en las siguientes tablas.
Estas tablas que les voy a presentar a continuación es importante que las tengan en su cuaderno. Las pueden copiar o al finalizar la clase, quien guste imprimirlas, les mando el archivo. Igual las tengo en un archivo de Word para que las puedan copiar. Por ejemplo, aquí la primera tabla es la de volumen y aquí vienen las unidades para convertir. Por ejemplo, de centímetro cúbico a mililitro, de litros a galones, de litro a mililitro, de litro a centímetro cúbico, de metro cúbico a litros. Esa sería de volumen. También tenemos de longitud, de tiempo y de masa. Estas 4 tablitas, con estas vamos a trabajar nuestras conversiones. ¿Vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Vale, vamos a con un ejemplo. El ejemplo me dice, convierte 25 metros a pies. ¿Sale? Vamos a convertir 25 metros a pies. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestra tablita. Las tablitas, les comento, se las voy a pasar. Y vamos a buscar en nuestra tabla la equivalencia de metros a pies. ¿Vale? Aquí me dice que un metro equivale a 3.2808 pies. Esa sería mi equivalencia. ¿Vale? Ya que la identifiqué, la voy a anotar en mis datos. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer la conversión? Vamos a hacer, mediante una multiplicación de fracciones. Eso sí, lo deben de recordar. Es muy sencillo. ¿Cómo se hace la multiplicación de fracciones? ¿Se hace directa? Se hace directa, se multiplica directo. ¿Vale? ¿Y cómo voy a acomodar mis factores de conversión? Los vamos a acomodar de la siguiente manera para poder hacer la multiplicación directa. Por ejemplo, aquí ya anoto lo que quiero convertir, que son mis 25 metros, y los quiero convertir a pies. 25 no es fracción, para poderlo hacer fracción lo dividimos entre 1, y 25 entre 1 pues nos va a dar 25. Nuestro factor de conversión lo vamos a hacer de acuerdo a nuestra equivalencia. Nosotros queremos obtener pies, y aquí tenemos nuestra equivalencia, que un metro es igual a 3.2808 pies. ¿Vale? Aquí a ustedes se van a dar cuenta de cómo acomodarlos porque se tiene que hacer una eliminación de unidades. ¿Vale? Si yo quiero eliminar los metros, ¿dónde acomodaría los metros en esta fracción? ¿En los paréntesis? Pero ahí ya dentro del paréntesis voy a anotar una fracción. ¿Sale? Lo voy a anotar de la siguiente manera. Yo quiero quedarme con unidades pies. ¿Vale? Entonces los metros los voy a poner en la parte de abajo. ¿Para qué? Para que este metro se pueda eliminar con este. 25. Ajá. Ajá. Entonces yo sé que un metro de mi tabla de equivalencia es igual a 3.2808 pies. ¿Vale? Así quedaría mi factor de conversión. Ya solamente se hace la multiplicación directa. ¿Vale? Multiplicamos el 25 por 3.2, me da 82.2 metros por pies, porque igual estamos multiplicando aquí las unidades, metros y pies, metros, tanto en el numerador como en el denominador. Y nos queda la unidad que queremos, que son los pies. Entonces nos quedaría que es igual a 82.2 pies. ¿Vale? Entonces, todos cualquier duda que tengan ya cuando estén resolviendo los ejercicios, pues me pueden mandar mensaje. Ya les voy explicando. Porque igual a lo mejor ahorita lo ven, pero no es lo mismo ya cuando estén haciendo sus ejercicios, a lo mejor sí les va a salir una que otra duda. El siguiente ejercicio ya es un poquito más difícil. ¿Vale? Vamos a ocupar dos factores de conversión. ¿Vale? Yo quiero convertir 12 metros cuadrados a centímetros cuadrados. ¿Vale? El primer paso quedamos que era buscar nuestras tablas. ¿Sale? Nos vamos a ir a la de longitud y vamos a buscar la equivalencia de metros a centímetros. Aquí tenemos que un metro es igual a 100 centímetros. Vamos a anotar ese dato y ya vamos a empezar a hacer nuestra conversión. Anotamos los 12 metros cuadrados que quiero convertir y vamos a anotar el factor de conversión. ¿Vale? ¿Dónde van a quedar los metros aquí? Si yo quiero que me queden centímetros al final. ¿Vale? Los vamos a acomodar en la parte del denominador. ¿Vale? Y sabemos que un metro es igual a 100 centímetros. Pero si se dan cuenta, tengo metros. Yo necesito metros cuadrados.
Para poder tener metros cuadrados, lo único que vamos a hacer, vamos a poner nuevamente el mismo factor de conversión. ¿Por qué? Porque al multiplicar aquí metro por metro, me va a dar metro cuadrado y ya voy a poder hacer la eliminación de unidades. ¿Sale? Lo siguiente nada más es multiplicar de manera directa 12 por 100 me da 120,000. ¿Qué unidades? Tenemos el metro cuadrado. Al multiplicar centímetro por centímetro, me da centímetro cuadrado. Y en la parte de abajo, se multiplica metro por metro. Nos va a dar metro cuadrado. Igual 1 por 1, pues me da 1. ¿Sale? ¿Qué unidad queremos de resultado? El centímetro cuadrado. Ya podemos eliminar metro cuadrado entre metro cuadrado. Estos los eliminamos. Y nos queda 120,000 centímetros cuadrados. ¿Alguna duda con este ejercicio? Al finalizar la clase subo el video para que igual lo puedan ver las veces que quieran. Si yo quisiera convertir de metros cúbicos a centímetros cúbicos, ¿qué tendría que hacer? Pues solamente se pone una vez más el factor de conversión para que sea centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Si lo ponemos una vez más por centímetro, ya nos daría centímetro cúbico. ¿Sale? Vamos a ver el siguiente ejemplo. En este ejemplo ya incluyo 2 unidades. Quiero convertir de kilómetros por hora a metros sobre segundo. Entonces aquí voy a ocupar 2 tablas para convertir de kilómetros a metros y para convertir de horas a segundos. Es la de longitud y la de tiempo. Voy a buscar mis factores de conversión. Les sabemos que 1 kilómetro son 1000 metros y 1 hora 3600 segundos. Aquí el secreto está nada más en acomodar las unidades a manera de que se eliminen. Le vamos a anotar los 22 kilómetros y vamos a anotar nuestro primer factor de conversión. ¿Sale? Por ejemplo, en este primer factor de conversión voy a meter los kilómetros. ¿Dónde quedarían los kilómetros? ¿Arriba o abajo? Abajo. Correcto. ¿Vale? Y sabemos que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Aquí ya a la hora de hacer la multiplicación y la división vamos a poder eliminar los kilómetros. Y en el siguiente factor de conversión vamos a meter lo que son las horas. ¿Dónde quedarían las horas? Quedarían en la parte de arriba para que se puedan eliminar con estas. Y sabemos que 1 hora son 3600 segundos. ¿Vale? Ya tenemos nuestros factores de conversión y ahora solamente hacemos la multiplicación. ¿Vale? 22 por 1000 por 1 son 22,000. ¿Qué unidades? Kilómetros, metros y hora. Que se están multiplicando kilómetro por metro por hora. ¿Vale? Y en la parte de abajo aquí tenemos 1 por 1, 1. Por 3600 son 3600. ¿Qué unidades? Hora, kilómetro y segundo. ¿Vale? Aquí tenemos las unidades. ¿Qué podemos eliminar ahí? Primero los kilómetros y las horas. ¿Qué unidades me está quedando? Metros sobre segundo, que es lo que me está pidiendo en mi conversión. Metros sobre segundo. Ya solo dividimos los 22,000 entre 3600 y eso me da 6.11 metros sobre segundo. Tales son las unidades que queríamos, metros sobre segundo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. Es muy importante que tengan sus tablas de conversión para realizar los ejercicios y que acomoden bien en los factores de conversión. ¿Sale? Pues como recordatorio, la actividad 1, tenemos que elaborar un resumen en el cuaderno de apuntes del tema de medición y sistema de unidades y conversión de unidades. Aquí les pongo, es importante incluir las tablas de conversión de unidades en su cuaderno, en su resumen. ¿Sale? La actividad 2 es, utiliza los factores de equivalencia para efectuar las siguientes conversiones. ¿Sale? Vamos a ocupar nuestras tablitas para hacer las siguientes conversiones. Son 8 ejercicios que van a hacer ustedes de manera individual.
Entonces, estas serían las 2 actividades para esta semana. Sí, profe. Sí, profe, está bien. ¿Sale? En un momento les mando la presentación y el enlace, voy a subir el video y les mando el archivo de Word donde vienen las tablitas y también vienen los ejercicios. Sí, profe, gracias. ¿Sale? Si ya no hay duda, los dejo trabajar y espero sus actividades, que tengan un bonito día. Hasta luego. Hasta luego, profe. Sí, Hasta bueno. luego, profe. Hasta luego, gracias. De nada, hasta luego.